Hola, buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Este vídeo creo que va a ser el inicio de una nueva serie y lo que pretendo sobre todo con esta serie es enseñaros algunas de las monedas de mi colección que, sin ser muy bonitas, son bastante interesantes. Y es que el interés de una moneda no radica en su belleza. O sea, la belleza de una moneda tiene su impacto en el valor, pero yo creo que el interés, una moneda que esté fea, por así decir, puede tener mucho interés. Y bueno, ya os he contado en algún vídeo que a mí me atraen las monedas que son raras, y las monedas que son raras pues casi siempre ya tienen algo interesante que contar, porque hay que hablar de por qué son raras. Pueden ser raras porque es una denominación que se dejó de acuñar muy rápidamente, o porque es un personaje, sobre todo esto es lo que más interesa, porque es un personaje muy escaso, porque tiene un tipo de reverso que conmemora alguna victoria militar importante. Así que bueno, básicamente os voy a enseñar algunas, ya os he dicho, algunas monedas de mi colección que son un poco flojas, y yo creo que os vais a convencer de que aún así pues merecen la pena, ¿no? Y para este primer vídeo pues os he traído esta, que además creo que es la primera moneda no romana que os voy a enseñar. Yo colecciono sobre todo monedas romanas, pero bueno, esta es de un reino cliente, tampoco se aleja mucho del mundo romano. Bueno, aquí tenéis el anverso, veis, muy desgastado, tiene el cospel, la pátina está un poco pues quebradiza, no se lee bien la leyenda, aquí se lee un poco, pero bueno. Aquí en el reverso pues tenéis un cocodrilo, pero bueno, le falta bastante. O sea, esta moneda la verdad es que no está en un buen estado de conservación, pero bueno, aún así tiene, como vamos a ver, tiene su interés. Así que eso, aquí veis un retrato. Y lo primero que diréis es, ¿de quién es este retrato? Bueno, pues este retrato es de Cleopatra Selene. La leyenda no se lee, pero aquí pondría Basilisa, lo de Lisa se lee Basilisa, que quiere decir reina, y aquí pondría Cleopatra. Cleopatra se ha perdido por completo. Pero bueno, Basilisa Cleopatra, la reina Cleopatra. Tenemos la cabeza diademada a la izquierda de Cleopatra Selene. ¿Y quién era Cleopatra Selene? Pues Cleopatra Selene era la única hija de Cleopatra con Marco Antonio. Cleopatra y Marco Antonio habían tenido, creo recordar que 2 hijos y una hija. Los hijos se llamaban, eran Alexander Helios. Creo que eran Alexander Helios y Cleopatra Selene, creo que eran gemelos, por eso les pusieron a uno el nombre del sol y a otro el de la luna. Y luego había creo que tenían un hermano menor que era Ptolomeo Filadelfos, creo que se llamaba. Y luego, bueno, además Cleopatra había tenido de antes, Cleopatra, os estoy hablando de Cleopatra, la reina de Egipto, Cleopatra VII, la famosa reina de Egipto. Cleopatra había tenido antes, supuestamente con César, un hijo que se llamó Ptolomeo Cesarión. Y bueno, como sabéis, esta Cleopatra es posiblemente la mujer más famosa de la antigüedad. Así que bueno, tener una moneda de la hija de Cleopatra, pues a mí me parece algo bastante curioso. Las de Cleopatra, la reina, son muy codiciadas, la Cleopatra VII, son muy codiciadas y también salen siempre reventadas, ¿eh? O sea, encontrar un bronce bueno de Cleopatra os va a costar. Y bueno, ¿y quién era esta Cleopatra Selene o qué fue de su vida? Porque claro, Egipto fue tomado por Augusto en el año 30 a.C., esto ya lo sabéis, después de la batalla de Actium. Pues bueno, un año después Augusto entró en Egipto. Bueno, Augusto en ese momento todavía se llamaba Octaviano. Y bueno, y puso fin al reino ptolemaico de Egipto.
Cleopatra se suicidó, Marco Antonio se suicidó, pero bueno, sus hijos evidentemente quedaron vivos. Ptolomeo Cesarión fue ejecutado directamente. Marco Antonio lo había utilizado como arma arrojadiza contra Octaviano, porque claro, como era supuestamente hijo de Julio César, pues eso dañaba un poco la reputación de Octaviano, que se quería mostrar como el único heredero de César. Así que bueno, Octaviano no tuvo perdón con Ptolomeo Cesarión y lo ejecutó, pero a los demás sabemos que sí que los salvó. De Alexander Helios y de Ptolomeo Filadelfos solo sabemos eso, que los salvó, y ya no se vuelve a hablar nunca más de ellos en la historia. Así que bueno, es de suponer que fueron a Roma y que o murieron durante el viaje o murieron poco después. Pero de Cleopatra Selene sí que sabemos más. Y es que Cleopatra Selene fue educada o criada, por así decir, era una niña. Tendría en el año 30, pues tendría 6 años o 5 años, algo así. Y fue criada, creo que en la casa de Octavia, que Octavia era la hija de... no la hija, era la hermana de Octaviano, y además era un poco la que criaba a todos los hijos de Marco Antonio, porque Marco Antonio se había casado 3 veces, con Fulvia, con ella, con Octavia y luego con Cleopatra, y al final tuvo que cuidar los hijos de su ex marido de todos sus matrimonios. Pero bueno, se crió en la casa de Octavia, y luego Augusto, en el año 25 a.C., la casó con Juba II. Juba II era en ese momento rey de... Juba II era hijo de Juba I, y cuando en la época en la que las guerras civiles habían llevado a César al norte de África, César se enfrentó en el norte de África a Catón el joven, Catón de Útica, que es famoso, que se suicidó, ya sabéis, de una manera muy bestial, y Metelo Escipión. Y cuando los derrotó, pues Juba I, que había apoyado a Catón y a Escipión, pues se suicidó. Y César se llevó al hijo pequeño, a Juba II, se lo llevó a Roma y lo paseó en un triunfo. Pero bueno, aún así lo educó, lo recibió en su casa, y ahí estuvo varios años. Hasta que en el año 30 a.C., Augusto decidió nombrarlo rey de Numidia, o sea, como devolverle el reino. Y eso pasó en el año 30 a.C. Y en el año 25, no se sabe muy bien por qué, pues Augusto decidió anexionar Numidia, o sea, el reino que le había dado 5 años antes, pues lo anexionó. Pero bueno, le dio en compensación Mauritania, que estaba un poco más al oeste y cuyo trono también había quedado vacante. Entonces, más o menos en la época en la que Juba II recibió el trono de Mauritania es cuando se hizo el matrimonio con Cleopatra Selene, que así pasó a ser Cleopatra Selene, reina de Mauritania. Bueno, y sabemos que fue un reino bastante... Entre los dos hicieron de Mauritania un reino bastante próspero, con un buen comercio, con buenas comunicaciones, fueron benefactores, mejoraron la vida, eso dicen las fuentes, de los ciudadanos que había allí. Y bueno, y la verdad es que de Cleopatra Selene no sabemos mucho más, ni siquiera sabemos cuándo exactamente falleció. Sabemos que Juba II se volvió a casar hacia el año, creo que 6 después de Cristo, y bueno, y como era un rey muy romanizado, que se había educado en Roma, mucha gente piensa que no se atrevería a estar casado con 2 mujeres a la vez. O sea, que dicen que si se casó otra vez en el año 6 después de Cristo, pues es muy posible que Cleopatra Selene ya hubiese fallecido en ese año. Pero bueno, en realidad no lo sabemos. La fecha de Cleopatra Selene entre el año 5 a.C. y el año 5 después de Cristo, más o menos, se fecha. Y bueno, tuvieron un hijo que fue evidentemente, como se iba a llamar un hijo de una reina, por así decir, tolemaica, ¿no? Pues tuvieron un hijo que se llamó Ptolomeo y que sucedió a su padre Juba II en el trono de Mauritania a la muerte de este en el año... Estuvieron durante un tiempo compartiendo el trono, lo asoció Juba II al trono al final de su reinado, y luego pues cuando murió pues ya directamente le sucedió.
Y ese Ptolomeo fue el último que tuvo el trono de Mauritania porque Calígula lo mandó a ejecutar en el año 40. Así que bueno, pero bueno, es poético, ¿no? Que el último personaje, por así decir, de la dinastía ptolemaica famoso también se llamase Ptolomeo. Así que eso, bueno, ya centrándonos más en la moneda, ya os he contado el anverso. Y si vamos al reverso, tenemos aquí un cocodrilo. Yo creo que lo veis, está feo, la verdad, pero bueno, un cocodrilo. Aquí se lee otra vez, la leyenda de reverso es la misma que la del anverso. Basilisa, aquí más o menos se lee, la B no se lee muy bien, pero Basilisa. Y aquí arriba sí que se lee un poco el nombre. A ver qué enfoque. Cleo, y aquí pondría Patra, pero bueno, no se lee bien. Ojalá se leyese mejor lo de Cleopatra. Pero bueno, y no sabemos cómo se llamaba esta denominación, se le suele llamar unidad, porque parece ser que era la moneda básica en bronce, pesa unos 15 gramos. Hay divisores. Las monedas a nombre de Cleopatra Selene no son raras las que están a nombre. Hay muchas monedas en las que sale el retrato, el retrato de Juba II, y en el reverso sale cualquier cosa y pone Cleopatra Selene o Basilisa. Cleopatra Selene no lo pone Basilisa Cleopatra. O sea, monedas a nombre de Cleopatra Selene hay bastantes, pero con su retrato no hay tantas. De hecho, bueno, los denarios son muy raros. Creo que hay divisores en los que sale Juba II de un lado y Cleopatra del otro. Y luego estos son, por así decir, los más comunes, pero siempre salen muy feos. Esta es una moneda que si está bonita vale 5.000 euros. O sea que tampoco se le puede pedir peras al olmo. Esta evidentemente me costó una fracción importante de esa cantidad. Pero bueno, oye, yo prefiero tenerla que no tenerla. Algunos pensarán que esto es una porquería, que no merece la pena, que mejor ahorrar para otra cosa, pero bueno, yo prefiero esto que el típico antoniniano común, que esté muy bonito o cosas así. Yo creo que le añaden... Es un personaje raro, Cleopatra Selene, mucha gente no lo va a tener y bueno, yo vi que se me presentó esta oportunidad y la aproveché con mucho gusto. Así que eso, bueno, y poco más tengo que contaros. Espero que os haya gustado la historia un poco de Cleopatra Selene, de Juba II y de todos estos personajes. Estos ya no son tan conocidos, iba a decir muy conocidos, pero bueno, estos ya no son tan conocidos, de la época augustea. Así que bueno, pues nada. Espero que os guste la idea, que apreciéis también monedas que aparentemente no son tan bonitas. Yo creo que también podéis aprender, porque esta moneda, una casa de subastas de medio pelo, pues la puede llegar a clasificar mal. Esto puede llegar a salir en un lote si está muy desgastado. O sea que bueno, hay que estar atentos. Así que, bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios vuestra opinión y hasta la próxima. Adiós.